Antamina es una operación peruana, pero de clase mundial, formada por un joint venture entre BHP Billiton, Glencore Strata, Teck y Mitsubishi Corporation. Estamos ubicados en Ancash, como pueden apreciar aquí, en la zona de Punta Lobitos, donde está el puerto, y la parte de San Marcos, donde está el yacimiento. Aquí está la zona de San Marcos y esta es toda la parte donde está el mineroducto que nos lleva hasta la costa peruana. Está a 270 kilómetros al norte de Lima, desde los 4.200 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, y el puerto que está a 304 kilómetros desde San Marcos a 0 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que el trabajo social tiene que empezar desde el día 1. O sea, algunas prácticas que la industria ha tenido, de que de repente se aparece un par de geólogos que no han tenido ninguna sensibilización en relacionamiento social y se aparecen ahí y no los acompaña nadie que realmente sepa del tema, no estudiamos en qué zona vas a ir, quiénes son los actores, o sea, creo que nosotros como mineros tenemos una responsabilidad muy grande de realmente hacer un trabajo previo, intenso, de conocimiento, de realmente es como cuando alguien viene a tu casa y no está invitado. Tú no le vas a abrir la puerta. Yo creo que siempre hay que diferenciar y creo que los nuevos somos nosotros. La gente que está en las zonas donde operamos lleva ahí siglos. Entonces, creo que como mineros nosotros tenemos que buscar tener operaciones socialmente muy responsables, que busquen realmente el desarrollo de los peruanos que tenemos viviendo cerca, que vean la diferencia en su vida de lo que significa tener un yacimiento como el de Antamina u otros. Entonces, hace 4 años lanzamos, la verdad, le puse mucho esfuerzo a una iniciativa nueva que le hemos puesto el multi-stakeholder. ¿Cómo llevamos al Estado a nuestra zona? Vamos a ver unos cuadros, me voy a adelantar un poquito. La cantidad de dinero que llega a la región y a otras mineras es gigante. El problema no está en el dinero, tampoco la culpa la tiene el poblador, no está preparado. El Estado no está presente, no hay Estado. Entonces, llega un montón de dinero, la gente no sabe qué hacer. Entonces hemos pasado de la canchita de fulbito, del local comunal, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces decidimos tomar la batuta realmente de llevar el desarrollo a la zona. Y eso es básicamente lo que estamos proponiendo y donde voy, repito el mensaje. Es una tremenda oportunidad para los mineros llevar y generar valor para peruanos que viven en situaciones bastante precarias. Hay 2 opciones, ¿no? Una opción es yo pago muchos impuestos y que el Estado se encargue, y la otra es esta. Entonces decidimos entrar fuertemente en el programa de obras por impuestos. Tenemos un propio equipo, nos comprometimos porque creo que es básico, nosotros pagamos y financiamos toda la ingeniería hasta el detalle. Lo que siempre sucede es que hay plata, la gente una vez que nos ponemos de acuerdo en base a este estudio que hemos hecho de necesidades, todos nos alineamos y la ingeniería la paga Antamina. ¿Para qué? Si hay una mala ingeniería, el proyecto no va a salir bien. Amerita un montón de esfuerzo, otro rubro de trabajo que no es el minero, pero es importante también ver el número de conflictos. La gente está empezando a sentir que tener al minero al costado trae grandes beneficios. Y el tiempo lo va a ir demostrando. Entonces, creo que este es el camino. Sí, hemos tomado una iniciativa muy importante de llevar ya adelante mesas de desarrollo, en donde Antamina lo que quiere, lo que pretende ser el articulador, participar activamente, invitando de todas maneras al gobierno nacional, al Estado a participar, tratando de que las inversiones sean las más efectivas, sean realmente direccionadas a los sectores o a las áreas más importantes que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las zonas de influencia,
Tenemos 6 mesas de desarrollo actualmente, en donde con la participación activa de PCM y de otros ministerios se están logrando importantes avances justamente con este objetivo, ¿no? Entonces vamos a seguir en ese plan muy activo, tratando de que, digamos, buena parte del dinero que se genera a través de los impuestos y que regresa vía canon minero u otro mecanismo, pues sea mucho más efectivo, ¿no? Y sobre todo se logre la institucionalización del Estado en zonas rurales alejadas, que es mayoritariamente donde operamos, ¿no? Aquí quiero compartir con ustedes algo que también nos llena de orgullo y es un tema que hemos trabajado al interno bajo el liderazgo de Abraham y es el nuevo marco estratégico de Antamina, donde tenemos el tema de recursos que incluye el desarrollo de personas como la base de esta concentradora, le llamamos la concentradora a este modelo, y tenemos el tema de salud y seguridad industrial como un tema prioritario, que dentro del sector minero todos conocemos que eso es un tema, para todos nosotros es una prioridad. Y hay un tema aquí muy importante que quiero resaltar, el tema de desarrollo sostenible está a la par del de salud y seguridad. Es considerado por Antamina como una de las principales prioridades. Hemos entendido que el tema social y el tema ambiental no son temas colaterales, son temas ahora trascendentales. Y tan importantes como el tema técnico, como el tema financiero, está el tema ambiental y el tema social. Luego está el tema de la excelencia operacional, que hemos mostrado y ahora vamos a mostrar algunos indicadores adicionales, el desarrollo del mismo negocio, la creación de valor tangible e intangible para todos los grupos de interés. Esto también es otro tema fundamental. Estamos pensando también no solamente en los accionistas, que son por supuesto importantes, en los trabajadores, en el gobierno nacional, gobierno regional, etcétera, sino también en todas las comunidades del entorno. Y la cúspide de este modelo, el marco estratégico de Antamina, es nuestra reputación. Ser ejemplo peruano de excelencia minera. Y ese es un tema no muy común también en el sector minero, pero es un tema que yo creo que es de mucha avanzada. El tener el tema reputacional y el tema de percepciones dentro de este modelo es una cosa que nos permite dar pasos más allá de los que podríamos dar si no tuviéramos este marco aceptado por todas las áreas de la compañía. Aquí como objetivo de asuntos corporativos, que dentro de este sistema de gestión socioambiental tenemos nosotros que lograr un excelente desempeño social y ambiental que genere condiciones favorables para el desarrollo de la operación, promoviendo la participación del Estado, el Estado en todos sus niveles, comunidades y sociedad civil, a fin de mejorar la percepción de bienestar y calidad de vida de la población de nuestra área de influencia operativa. Y aquí tenemos objetivos específicos que ustedes conocerán bastante bien, digamos, o comprenderán bastante bien, como es el tema de mantener y construir un equipo sólido y motivado, el tema de la disminución de los conflictos socioambientales vinculados a la empresa, el 100% de cumplimiento ambiental en el tema de la operación, 0 toneladas dejadas de producir por temas o conflictos sociales imputables a la empresa y atraer al Estado para duplicar el presupuesto de desarrollo sostenible. Esos fueron los objetivos específicos planteados para el año 2013 que han sido alcanzados y superados con creces. Dentro de asuntos corporativos tenemos todas estas áreas que son relaciones institucionales, gubernamentales, comunitarias o gestión social, desarrollo sostenible, comunicaciones, la parte socioambiental y tierras y reasentamiento. Esto lo que se trabaja es a nivel de oficinas de enlace y de apoyo en Lima y Huaraz para ir hacia las zonas rurales y fortalecer un modelo de desarrollo territorial, donde tenemos unidades de gestión territorial ubicadas en Mina San Marcos, una de ellas, que es en la zona del yacimiento, en Huallanca, que es en la carretera 111 que sube de Conococha hacia la mina, en el Valle Fortaleza, que sube desde Pativilca hacia Huaraz, y en la zona de Huarmey, donde está el puerto. Ahí tenemos oficinas con equipos multidisciplinarios, gente de relaciones comunitarias, de comunicaciones, socioambiental, de desarrollo sostenible, que en conjunto atienden y responden rápidamente en el relacionamiento con las poblaciones locales. Y aquí nos encontramos como Antamina dentro del triángulo que bajo el liderazgo del gobierno nacional y regional y con el protagonismo de los gobiernos locales y atendiendo a las comunidades,
lo que buscamos es construir confianza, que es el eje central de toda relación. Para esto utilizamos una serie de herramientas de gestión social, entre ellas el mapeo de actores, el estudio de percepciones, que es un tema fundamental que nos permite tener una lectura más objetiva de cómo nos perciben las poblaciones de nuestro entorno y ir midiendo tendencias. Y así como estas, los reportes de medios, por ejemplo, o los reportes de conflictos de la Defensoría del Pueblo, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, etcétera. Y esto nos lleva a una retroalimentación permanente. Ese es un sistema de gestión socioambiental que hemos implementado y que viene funcionando bastante bien. Todo este sistema está liderado por Darío Segarra, quien nos acompaña hoy día aquí. Y esto nos lleva también a un modelo de desarrollo multiactor, como mencionaba al inicio, donde la cooperación internacional, el aporte financiero privado, el canon y regalías mineras y los fondos y programas del Estado se conjugan para tratar de llegar a hacer frente y poder viabilizar los proyectos priorizados en los planes de desarrollo concertados. Y aquí hay una serie de herramientas o mecanismos, como pudimos ver al inicio en el video, el tema de obras por impuestos o alianzas público-privadas, los fondos sociales, iniciativas públicas, etcétera, que después de pasar por un proceso de SNIP, porque son inversiones públicas, permiten la inversión. El proceso no es rápido, el proceso es lento, hay que tener paciencia y perseverancia, pero creemos que este es el modelo a seguir. Y es un modelo que, como vamos a ver ahora, nos está funcionando bastante bien. Y el modelo lo que propugna es un protagonismo del gobierno local, con un gran apoyo del gobierno nacional, regional, empresas privadas, donde nos encontramos nosotros, organizaciones comunitarias de base, organizaciones de sociedad civil, la academia, que es fundamental, y esos espacios multiactor en muchos casos se están conociendo ahora como las mesas de desarrollo o las mesas de diálogo para el desarrollo, que es el nuevo concepto que está implementando la Presidencia y Consejo de Ministros y a la vez el Ministerio de Energía y Minas. Y el tema central e importante también aquí es que esto llegue a las familias, que es el punto central de toda esta construcción de confianza y recuperación de confianza. En el ámbito de intervención o de inversión social, nosotros trabajamos en un ámbito bastante grande, digamos. El caso de Antamina tal vez sea la operación que tiene un área de influencia operativa más grande en el país por el mismo mineroducto. Trabajamos directamente con 20 distritos, además de 10 comunidades. 20 distritos que están ubicados en 6 provincias de 3 regiones. Trabajamos con Ancash, con Lima y con Huánuco. Entonces es un tema bastante complejo y dentro de esos 20 distritos hay una disparidad enorme en la recepción o en la distribución de los beneficios generados por el canon minero. Por ejemplo, tenemos un distrito, que es San Marcos, en el yacimiento, que recibe un promedio de 150 millones de soles al año por canon minero. Espectacular. Y otro distrito al costado, que se llama Yata o Puños, que recibe 3.000 soles al año. Esa es más o menos la diferencia que puede haber. Es una diferencia abismal. Entonces, y hay otras zonas, por ejemplo, Raquia, que recibe 500.000 soles al año. Cajacay, 1.200.000 soles al año, contra 150 millones. Entonces, esa diferencia, esa enorme diferencia, esa brecha, genera tensión, genera envidia natural, somos seres humanos, y genera conflicto. Entonces, ahí hay un tema que se está trabajando a nivel del Ejecutivo, del Legislativo, que es la redistribución de la riqueza generada por la minería a través del canon. Ese es un reto fundamental. Y estas son las unidades de gestión territorial que les mencionaba, que atienden en el mismo territorio respuestas más rápidas con equipos multidisciplinarios. Aquí vemos a nuestro presidente, Abraham Chaguán, firmando con el alcalde de Cajacay, con el ministro de Agricultura y con el presidente de la Comunidad de Cajacay, un convenio para la construcción de una represa que ya se inició felizmente, ¿no? Es uno de los primeros proyectos de este modelo multiactor que ha surgido gracias al Fondo Mi Riego del Ministerio de Agricultura. En logros y avances con el Gobierno Nacional en este momento, tenemos 8 mesas de desarrollo en las que estamos trabajando con participación del Gobierno Nacional, autoridades regionales y locales, comunidades, Antamina y otros.
Entre estos otros está, por ejemplo, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, algunas universidades de nivel nacional que están involucradas y trabajando activamente en elaboración de planes de desarrollo, planes urbanos para ciertas localidades. Estamos trabajando en proyectos sociales bajo este esquema multiactor, 21 proyectos con financiamiento para movilizar 16.8 millones de dólares versus un aporte nuestro de 6 millones. Ahí hay una correlación en el cofinanciamiento. Y adicionalmente tenemos 18 proyectos adicionales que implican una inversión del Gobierno Nacional de 54 millones de dólares, con un aporte nuestro de 4.5. Ahí tenemos un ratio de apalancamiento bastante mayor y es parte de la eficiencia que venimos logrando en este proceso de aprendizaje de trabajo con el Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. También tenemos aquí bajo el modelo multiactor, digamos, un total de 23.8 millones de dólares, donde el 72% es aporte de los gobiernos nacionales y locales, y el resto es cofinanciamiento nuestro. Y aquí está el proyecto de Huarcocuran que les hablaba, que es una represa que va a ampliar la frontera agrícola en 500 hectáreas en esta zona del Valle Fortaleza y a mejorar la capacidad de riego de 150 hectáreas adicionales. Aquí tenemos otro proyecto también de Verdecocha, que es también un represamiento, un almacenamiento de agua para la agricultura. Y aquí hay un sistema de riego también integral para el Centro Poblado de San Marcos, que lo que estamos todavía es en etapa de expedientes técnicos y de perfiles y estudios. Dentro de este mismo modelo multiactor, siguiendo con el 72%, está también unos proyectos con FONIPREL, que es un fondo nacional. Lo estamos trabajando con Bolognesi y con Recuay en 2 proyectos y un estudio de factibilidad. Un proyecto de agua y saneamiento también con el Ministerio de Vivienda para la zona de Guayacayán y Recuay. Y un programa de Trabaja Perú, que son programas de inversión menor, pero generadores de empleo, que es lo que mucha gente de las poblaciones locales busca. Entonces, ese programa de Trabaja Perú permite, sobre todo, hacer frente al corto plazo, que es una buena parte de la expectativa de las poblaciones locales. También con compromiso de inversión tenemos 58.7 millones de dólares, donde el Gobierno Nacional aporta el 92%. Este apalancamiento es bastante más grande, digamos, y es parte de lo que les contaba del aprendizaje que estamos teniendo en este modelo. Y aquí hay un convenio marco firmado con Manfors. Manfors es una mancomunidad del Valle Fortaleza y del Santa, que reúne a 12 alcaldes. Son 12 alcaldes distritales reunidos en una mancomunidad que trabajan en conjunto y que permiten hacer fuerza común para poder tocar las puertas de los diferentes sectores. En este caso, con el Ministerio de Agricultura, que está trabajando bastante bien con Manfors, y hay una serie de proyectos, como aquí vemos, ¿no? Total de 25.4 millones con el Ministerio de Agricultura. En el Valle Fortaleza hay 11 proyectos adicionales por 21 millones, y en Huachis hay un proyecto de 2.2 millones. Dentro de este mismo paquete hay un proyecto de forestación en Huari con centros poblados. AMUCEPS es Asociación de Municipalidades de Centros Poblados. En algunos casos estamos yendo desde el Gobierno Nacional hasta los centros poblados, porque falta una articulación todavía con los gobiernos subnacionales. El regional a veces no se involucra o los locales no se involucran. Entonces estamos yendo a veces directamente hacia los centros poblados, que no tienen capacidad de gestión económica, según la ley, pero que sí están trabajando directamente con la PCM y con algunos sectores como el rural, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura. También hay un proyecto de saneamiento interesante con el Ministerio de Vivienda en las zonas de Chiquián y Antamina, y esto gracias a que se incluyó dentro del presupuesto, la ley de presupuesto. Se logró incluir esto como un modelo y hay un financiamiento aquí de 10 millones de dólares del Gobierno Nacional. Y además tenemos proyectos de infraestructura vial también interesantes con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la zona de Yata, que es un clamor y una expectativa enorme de estas poblaciones que no reciben canon estando al costado de la mina por temas de la ley del canon, ¿no? Que son temas que están revisando, pero se ha conseguido que Provías Nacional y Provías Descentralizado hagan este aporte de 14 millones de dólares para una carretera. Entonces, cubriendo expectativas de poblaciones que tienen un justo derecho a esa aspiración. En obras por impuestos, adicionalmente a lo que hemos visto, estamos trabajando también con bastante velocidad
y estamos apalancando 54 proyectos por cerca de 120 millones de dólares. 5 proyectos se encuentran ya en proceso, 3 en ejecución, en Guarmey, en Yumba y en Huachis, 27 proyectos adicionales que están en gestión con el gobierno regional de Ancash y con gobiernos locales, esto por 77 millones de dólares, y 22 proyectos adicionales por un total de 34 millones que están ya en gestión inicial, a nivel de perfiles y todo, que ya han pasado el perfil de SNIP. En cumplimiento ambiental, no solamente estamos cumpliendo con la normativa legal vigente, sino estamos yendo más allá en la exigencia de cumplimientos. Hemos automatizado completamente y robotizado el muestreo, igual tenemos muestreo participativo, todos los resultados llegan en línea, se cumple al 100% y más, y en eso estamos. Por ejemplo, nos propusimos, estamos recirculando el 99,3% del agua. Eso quiere decir que prácticamente no utilizamos agua nueva, es lo que vamos regenerando de la misma presa. Bueno, y ya conocen ustedes, nuestro bosque tiene 200 hectáreas. En realidad es bastante bonito ir por ahí porque de un pedazo de desierto se ha convertido en un lugar con diferentes especies de árboles y frutos y tal. Y tenemos hasta migración de aves, se ha convertido en un sitio de visita. Hemos tenido 200.000 visitantes. Anteriormente la compañía no abría esto a visitas. Hoy día nosotros hacemos que la gente vaya. Y hoy día, antes era el bosque de Antamina, hoy día es el bosque de Guarmey. Y eso es lo que realmente es.